Era un viejo que pescaba solo en un esquife. En la corriente del Golfo llevaba 84 días sin hacer una sola captura. Los primeros 40 días le había acompañado un muchacho, pero después de tantos días sin pescar un solo pez, los padres del chico dijeron que el viejo estaba decidida. Que el viejo estaba decidida, irremediablemente salao. Lo que equivale al colmo de la mala suerte, y obedeciendo sus órdenes, el chico se había embarcado en otro bote que pescó 3 peces de buen tamaño la primera semana. Al muchacho le daba lástima ver al viejo volver cada día con el esquife vacío, y siempre procuraba ayudarle a cargar con los rollos de sedal, con el bichero y el arpón, y con la vela que llevaba aferrada en torno al mástil. Estaba revendada, con sacos de harina recogida, parecía el estandarte de una eterna derrota. El viejo era flaco y reseco y tenía la nuca surcada de profundas arrugas. Las marchas marrones del cáncer benigno de piel que procede del reflejo del sol en el mar tropical teñían sus mejillas. Dichas Dichas manchas se extendían por ambos lados de la cara y sus manos tenían las agrietadas cicatrices que causa el sedal al manipularlo cuando pican peces grandes, pero ninguna de ellas era reciente. Eran viejas como surcos en un desierto sin peces. Todo en él era viejo excepto sus ojos, que tenían el mismo olor que el mar y eran alegres e indómitos. Santiago, le dijo el chico mientras subían por la orilla donde había quedado varado el bote. Podría volver con usted, hemos ganado un buen dinero. El viejo había enseñado a pescar al muchacho, que le tenía mucho aprecio. No, respondió. Estás en un bote con buena estrella, quédate con ellos. Pero recuerde que una vez pasó usted 87 días sin pescar nada, y luego pescamos peces grandes a diario durante 3 semanas. Lo recuerdo, dijo el viejo. Sé que no te fuiste porque dudabas de mí. Mi padre me obligó. No soy más que un chiquillo y debo obedecerle. Lo sé, repuso el viejo. Es muy normal, no tiene mucha fe. No, coincidió el viejo. Pero nosotros sí la tenemos, ¿verdad? Sí, respondió el muchacho. Pero invitarle a una cerveza en la terraza y después ya llevaremos los aparejos a casa. ¿Por qué no? Dijo el viejo. De pescador a pescador. Se, se sentaron en la terraza. Muchos pescadores se burlaron del viejo, pero él no se enfadó. Otros, los mayores, lo miraron sintiendo lástima, pero no lo demostraron y se limitaron a conversar constantemente acerca de la corriente, las profundidades a las que habían arrastrado el sedal, el buen tiempo que hacía y lo que había visto. Quienes habían tenido éxito ese día habían llegado ya, habían limpiado los marlines y los llevaban tendidos sobre 2 planchas con las que cargaban varios hombres que se tambaleaban al extremo de cada una de ellas, para transportarlos a la lonja donde aparecían a que el camión del hielo los llevase al mercado de La Habana. Ah, de La Habana. Quienes habían capturado tiburones los habían llevado a la factoría tiburonera del otro lado de la encena, donde los izarían con una polea. Les sacarían los hígados, les cortarían las aletas, los despejarían y cortarían la carne en tiras para salazones. Cuando soplaba el viento de este llegaba el puerto de Dor de la factoría, pero ese día apenas se notaba el olor donde el viento había rolado al norte y luego había amainado, así que se estaba bien el sol en la terraza. Santiago, dijo el muchacho. Sí, respondió el viejo. Tenía el vaso en la mano y estaba pensando en tiempos pasados. ¿Puedo ir a buscarle unas sardinas mañana? No, ve a jugar el béisbol. Aún puedo remar. Y ya se encargará Rogelio de echar la red. Me gustaría ir, ya que no puedo pescar con usted. Me gustaría ayudarle de otro modo. Me has pagado una cerveza, dijo el viejo. Ya eres un hombre. ¿Qué edad tenía cuando me llevó por primera vez en un bote? 5. Por poco te mueres cuando subí demasiado pronto a bordo un pez que estuvo a punto de destrozar el bote, ¿lo recuerdas? Recuerdo los golpes, las sacudidas y el ruido de los tacatazos y de la bancada al romperse. Recuerdo que me empujó usted apurado donde estaban los rollos de sedal mojados y que sentí como se estremecía el bote entero y el ruido que hacía usted al darle de palos como si fuese cortando un árbol y el olor dulzón de la sangre que me envolvía.
¿De verdad lo recuerdas o es que yo te lo he contado? Lo recuerdo todo desde el primer día que salíamos a pescar. El viejo lo miró con sus ojos afectuosos, confiados y quemados por el sol. Si fueses hijo mío, correría el riesgo de llevarte, dijo. Pero eres hijo de tu padre y de tu madre, y ahora estás en un bote con buena estrella. Puedo ir a buscarle las sardinas, también sé dónde conseguir 4 carnadas. Tengo las que me han sobrado hoy, las he puesto con sal en su caja. Déjele que le traiga 4 cebos frescos, uno, dijo el viejo. No había perdido nunca la esperanza ni la confianza, pero ahora se fortalecía como cuando se levantaba la brisa. Dos, regató el chico. Dos, accedió el viejo. No los habrás robado. Lo habría, lo habría hecho, respondió el muchacho, pero estos los he comprado. Gracias, repuso el viejo. Era demasiado sencillo para sorprenderse cuando conseguía ser humilde, pero sabía que lo había logrado y que no era deshonroso ni un motivo de descrédito. Mañana será un buen día con esta corriente, dijo. ¿A dónde irá usted? Preguntó el chico. Lejos, así podré volver cuando cambie el viento. Quiero estar más adentro cuando despunte el día. Intentaré convencer al patrón de que vayamos mar adentro, dijo el muchacho. Así, si pesca usted algo, podremos ir a ayudarle. A él no le gusta ir tan lejos, no, coincidió el chico. Pero diré que he visto algo que él no acierte a distinguir bien, como un pájaro pescado, o le haré seguir la estela de un dorado. Tan mal está de la vista, está casi ciego. Qué raro, dijo el viejo. Nunca se ha dedicado a la pesca de la tortuga. Eso sí que es malo para los ojos. Pero usted pasó años pescando tortugas en la costa de los Mosquitos y tiene muy buena vista. Soy un viejo muy raro. Pero se ve usted con fuerzas para sacar un pez verdaderamente grande. Eso creo. Además, conozco muchos trucos. Llevamos todo esto a casa, dijo el chico. Así podré coger el asparabel e ir a por las sardinas. Sacaron los aparejos del bote. El viejo se echó el mastil al hombro y el chico cargó con el bichero. Con el arpón y su mango y con la caja de madera donde iban los rollos marrones de sedal bien trenzado. Dejaron bajo la popa del esquife la caja de las carnadas y el palo que utilizaba para rematar a los peces grandes cuando los acercaba al costado del bote. A nadie se le habría ocurrido robarle el velo, pero era mejor llevarse a casa la vela y los gruesos sedales porque podían estropearse con la humedad y porque aunque estaba seguro de que nadie del pueblo le robaría, el viejo opinaba que el bichero y el arpón eran tentaciones que no valía la pena dejar en el bote. Subieron juntos por el camino que llevaba a su cabaña. Encontraron la puerta abierta y entraron. El viejo apoyó en la pared el mástil con la vela recogida. El chico dejó al lado la caja y los demás utensilios. El mástil era casi tan largo como la única habitación de la cabaña, construida con las duras pencas de la palma real que la gente llama guano, y en la que había una cama, una mesa, una silla y un rincón en el suelo sucio para cocinar con el carbón. En las pardas paredes hechas con la hoja aplastadas y superpuestas del robusto y fibroso guano, había una imagen coloreada del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la Virgen del Cobre. Eran recuerdos de su mujer. En otra época había habido en la pared una fotografía decolorida de su mujer, pero la había quitado porque verla le hacía sentirse solo, y ahora la guardaba en el estante rincón, debajo de su camisa limpia. ¿Qué tiene de comer? Preguntó el chico. Una olla de arroz con pescado. ¿Quieres un poco? No. ¿Comer en casa? ¿Le enciendo el fuego? No. Ya lo encenderé yo más tarde. O tal vez me como el arroz frío. ¿Puedo llevarme el esparabel? Pues claro, no tenía ningún esparabel y el muchacho se acordaba de cuando lo vendieron. Pero todos los días repetía aquella ficción. Tampoco tenía ninguna olla de arroz con pescado y el chico también lo sabía. El 85, el 85 es un número de la suerte, dijo el viejo. ¿Qué te parecería verme llegar con uno que después de limpio pesará más de 400 kilos? Cogeré el parabel e iré por las sardinas. ¿Va a sentarse a tomar el sol en la puerta? Sí, tengo el periódico de ayer y leeré las noticias de béisbol. El muchacho se preguntó si lo del periódico del día anterior también sería una ficción, pero el viejo lo sacó de debajo de la cama. Me lo dio Perico en la bodega, explicó. Volveré en cuanto pesque las sardinas. Las dejaré sobre el hielo con las mías y nos las repartiremos por la mañana. Cuando vuelva ya me contará lo del béisbol. Los Yankees lo tienen ganado. No me fío de los Indians de Cleveland. Ten fe en los Yankees, hijo. Piensa en el gran DiMaggio.
Me preocupan los Tigers de Detroit y los Indians de Cleveland. Si sigues así te preocuparán incluso los Reds de Cincinnati y los White Sox de Chicago. Usted léalo y cuéntamelo cuando vuelva. ¿Crees que deberíamos comprar un número de lotería acabando en 85? Mañana se cumplen 85 días. Podemos, respondió el chico. Pero, ¿qué me dice del 87? Cuando consiguió usted su gran récord. No se repetirá dos veces. ¿Crees que podríamos encontrar uno acabado en 85? Puedo encargarlo. Un billete entero, son $2.50. ¿A quién podemos pedirle prestado? Es fácil, cualquiera me prestaría $2.50. Creo que a mí también se los prestarían, pero prefiero no pedir prestado. Se empieza pidiendo prestado y se acaba mendigando. Abríguese, respondió el muchacho. No olvide que estamos en septiembre, el mes de los peces grandes, dijo el viejo. Cualquiera puede ser pescador en mayo. Voy a por las sardinas, dijo el chico. Cuando regresó vio que se había quedado dormido en la silla y el sol estaba abajo. Cogió la vieja manta del ejército que había sobre la cama y se la echó sobre los hombros, la parte de atrás de la silla. Eran unos hombros muy raros, aún vigorosos, pero muy viejos. También el cuello era fuerte y las arrugas no se veían tanto ahora que se había quedado dormido y tenía la cabeza inclinada hacia adelante. La camisa estaba tan remendada como la vela y el sol había descolorido los remiendos con diversos matices. Su cabeza también era muy vieja y con los ojos cerrados su rostro carecía de vida. Tenía el periódico abierto sobre las rodillas y el peso de su brazo lo sujetaba bajo la brisa vespertina. Iba descalzo, lo dejó allí y cuando volvió aún seguía dormido. Despierte, hombre, dijo el chico y le puso una mano en la rodilla. El viejo abrió los ojos y por un momento fue como si regresase de algún lugar muy lejano. Luego sonrió. ¿Qué has traído? Preguntó. La cena, dijo el chico. Vamos a cenar. No tengo mucha hambre. Venga usted a comer. No puede ir a pescar si no come. No sería la primera vez, respondió el viejo levantándose y cogiendo el periódico para doblarlo. Luego empezó a doblar la manta. No se quite la manta, dijo el muchacho. No saldrá usted a pescar sin comer como no sé por encima de mi cadáver. Como no sea por encima de mi cadáver. Entonces espero que vivas muchos años, repuso el viejo. ¿Qué vamos a cenar? Frijoles negros con arroz, plátanos fritos y un poco de estofado. El chico lo había traído de la terraza dentro de una fiambre metálica con dos platos. Llevaba los dos juegos de cubiertos en el bolsillo, envueltos en una servilleta de papel. ¿Quién te lo ha dado? Martín, el dueño. Tendré que darle las gracias. Ya lo he hecho yo, repuso el chico. No tiene usted por qué dárselas. Le daré la ventresca de un pez grande, dijo el viejo. ¿Has hecho esto por nosotros alguna otra vez? Claro que sí. Entonces tendré que darle algo más, aparte de las ventrescas. Es muy atento. Le enviaré 2 cervezas. Prefiero la cerveza en lata. Lo sé, pero esta es en botella. Cerveza Truey. Luego le llevaré 2 cascos vacíos. Muy amable de tu parte, dijo el viejo. ¿Comemos? Es lo que le estaba diciendo, respondió el chico amablemente. No he querido abrir la fiambra hasta que estuviese usted listo. Ya lo estoy, afirmó el viejo. Solo necesitaba tiempo para lavarme. ¿Dónde se habrá lavado? ¿Dónde, ¿Dónde se habrá lavado? Pensó el muchacho. La fuente del pueblo estaba a 2 calles de allí. Tendré que traerle agua, pensó el chico, y jabón y una buena toalla. ¿Cómo puedo ser tan desconsiderado? ¿Cómo puedo ser tan desconsiderado? Debería conseguirle otra camisa y una chaqueta para el invierno, unos zapatos y otra manta. Tu estafado es excelente, dijo el viejo. Cuénteme lo del béisbol, le pidió el chico. La Liga Americana de los Yankees, como te dije. La Liga Americana es de los Yankees, como te dije, respondió feliz el viejo. Hoy han perdido, objetó el muchacho. Eso no significa nada. El gran DiMaggio vuelve a estar en forma. Hay más jugadores en el equipo, claro, pero con él es diferente. En la otra liga entra Brooklyn y Filadelfia. Me quedo con Brooklyn, aunque si pienso en Dick Sisler y en esas carreras, no se ha vuelto a ver nada igual. Lanza pelota más lejos que nadie. ¿Recuerdas cuando venía a la terraza? Quise llevarlo a pescar, pero me dio vergüenza. Luego te pedí que se lo dijeras tú, pero también te dio vergüenza. Lo sé, fue un error imperdonable. Podría haber salido con nosotros. Lo habríamos recordado toda la vida. Me gustaría llevar a pescar al gran DiMaggio, dijo el viejo. Dicen que sus padres eran pescador. Su padre era pescador, a lo mejor era tan pobre como nosotros y nos entendería. El padre del gran Sisler no era pobre y jugaba en las grandes ligas cuando tenía mi edad. Cuando yo tenía tu edad estaba embarcado en un buque de apajero redondo que hacía las travesías a África y he visto leones en las playas al atardecer. Lo sé, me lo han contado. ¿Hablamos de África o de béisbol?
Mejor de béisbol, respondió el muchacho. Háblame del gran Jonah McGraw. En los viejos tiempos también venía a en las terrazas de vez en cuando, pero era pendeciero, mal hablado y problemático cuando bebía. Le interesaban los caballos tanto como el béisbol. Al menos llevaba siempre listas en el bolsillo y a menudo pronunciaba sus nombres por teléfono. Era un gran entrenador, dijo el chico. Mi padre opina que era el mejor. ¿Por qué venía mucho por aquí? Respondió el viejo. Si, Duro, si Durocher hubiese seguido viniendo todos los años, mi padre diría que él era el mejor. En realidad, ¿quién es mejor entrenador? ¿Luke o Mike González? Creo que están a la par. Y el mejor pescador es usted. No, conozco otros mejores. ¿Qué va? Exclamó el chico. Hay muchos pescadores buenos y algunos magníficos, pero usted es único. Gracias, me alegro que lo pienses. Ojalá no se presente un pez tan grande que me haga quedar en mal lugar. Si sigue usted tan fuerte como dice, no habrá pez que pueda con usted. Quizás no lo sea tanto como creo, repuso el viejo, pero conozco muchos trucos y soy un hombre decidido. Debería irse a dormir para estar despejado por la mañana. Llevaré las cosas de vuelta a a la terraza. Buenas noches. Te despertaré por la mañana. Es usted mi reloj despertador, dijo el muchacho. El mío es la edad, respondió el otro. Porque madrugaremos tanto los viejos. ¿Será para alargar el día? No sé, dijo el chico. Lo único que es seguro es que los jóvenes duermen mucho y tienen el sueño profundo. Lo recuerdo, dijo el viejo. Te despertaré a tiempo. No me gusta que me despierte él. Me hace sentir inferior, lo sé. Que duerma bien. El chico se fue. Habían cenado sin luz en la mesa. El viejo quitó los pantalones y se metió en la cama en la oscuridad. Enrolló los pantalones para hacerse una almohada y metió dentro el periódico. Se enrebujaba en la manta y durmió sobre los otros periódicos viejos que cubrían los muelles del colchón. Se quedó dormido enseguida y soñó con África cuando era un muchacho, con las playas largas, doradas y tan blancas que herían la vista, y con los cabos y las gigantescas montañas marrones. Últimamente habitaba esa costa todas las noches y en sus sueños oía el rugido de las olas y veía los botes de los nativos entre la espuma. Olía el alquitrán y la estopa de la cubierta mientras dormía y también el olor de África que traía el viento terral por las mañanas. Por lo general se despertaba al oler aquella brisa, se vestía e iba a despertar el chico, pero esa noche el olor de tierra llegó muy temprano y supo que era demasiado pronto, por lo que si siguió durmiendo para contemplar los picos nevados de las islas alzares en el mar, y luego soñó con los puertos y las radas de las islas Canarias. Ya no soñaba con tormentas, ni con mujeres, ni con grandes acontecimientos, ni con grandes peces, ni con peleas, ni con demostraciones de fuerza, ni siquiera con su mujer. Solo soñaba con lugares donde había estado y con los leones en la playa. Jugaba con gatitos al atardecer y los quería como quería el chico. Nunca soñaba con él, solo se despertaba, veía la luna por la puerta abierta, desenrollaba los pantalones y se los ponía. Orinaba fuera de la cabaña y subía por el camino para ir a despertar al chico. Temblaba con el fresco de la mañana, pero sabía que temblando entraría el calor y que pronto estaría remando. La puerta de la casa donde vivía el chico no estaba cerrada con llave. La abrió y entró descalzo sin hacer ruido. El muchacho dormía en un catre en la primera habitación y lo vio claramente a la luz desfallecida de la luna. Le cogió suavemente el pie y se lo sujetó para que el chico despertara y le miró. El viejo movió la cabeza, el chico cogió los pantalones de una silla que había al lado y sentándose en la cama se los puso. El viejo salió a la puerta y el muchacho fue tras él. Estaba adormilado y el viejo le puso la mano en el hombro y le dijo: Lo siento. ¿Qué va? Respondió el chico. Es lo que debe hacer un hombre. Bajaron por el camino hasta la cabaña del viejo y en la oscuridad vieron hombres descalzos que iban y venían con los mástiles de sus botes a cuesta. Cuando llegaron a la cabaña del viejo, el chico cogió los rollos de sedal de la cesta, el arpón y el bichero, y el viejo se echó al hombro el mástil con la vela recogida. ¿Quiere café? Preguntó el muchacho. Pondremos el aparejo en el bote y luego tomaremos un poco. Tomaron café en latas de leche condensada en un sitio que abría temprano y servían a los pescadores. ¿Qué tal ha dormido? Preguntó el chico. Estaba empezando a despertarse, aunque le costaba sacudirse el sueño de encima. Muy bien, Manolín, respondió el viejo. Hoy me siento confiado. Yo también, dijo el chico. Ahora iré a por sus sardinas y las mías, y por sus cebos frescos. El patrón siempre lleva el aparejo él mismo, no deja que nadie le lleve nada. Somos diferentes, dijo el viejo. Yo te dejaba llevar las cosas cuando tenía 5 años. Lo sé, repuso el chico. Enseguida vuelvo. Tómese otro café, aquí nos fían.
Se alejó descalzo por las rocas del coral hasta la nevera donde almacenaban los cebos. El viejo se bebió despacio el café, era el único que desayunaría en todo el día, y sabía que debía tomárselo. Hacía tiempo que le fastidiaba comer y nunca llevaba almuerzo. Tenía una botella de agua en la proa del esquife y eso era todo lo que necesitaba para pasar el día. El chico volvió con las sardinas y los dos cebos envueltos en un periódico y bajaron por el sendero hasta el esquife. Notando los guijarros de la arena bajo los pies, levantaron el esquife y le echaron el agua. Buena suerte, respondió el viejo. Ajustó las trincas cuer de cuerda y de los remos a los toletes. Inclinándose hacia adelante para contrarrestar el empuje de los remos, el agua empezó a remar en la oscuridad para salir del puerto. Había otros botes haciéndose a la mar desde otras playas y el viejo oía el chapoteo de los remos aun cuando no pudiera verlos ahora que la luna se había ocultado detrás de las montañas. A veces alguien hablaba en un bote, pero casi todos guardaban silencio y solo se oía el chapoteo de los remos. Se dispersaron al atravesar la bocana del puerto y cada cual puso rumbo a aquella parte del mar donde esperaba encontrar peces. El viejo tenía pensado ir mar adentro, por lo que dejó atrás el olor a tierra y remó hacia el limpio aroma matutino del océano. Vio la fosforescencia de las algas del Golfo en el agua mientras remaba sobre esa parte del océano que los pescadores llamaban la Gran Poza, porque había de pronto una profundidad de 700 brazas donde se congelaban toda clase de peces debido al remolino que hacía la corriente contra las empinadas paredes del fondo del océano. Allí se encontraban en los huecos más profundos los camarones y los pececillos, y en ocasiones los bancos de calamar que salían de noche a la superficie, donde los peces más grandes se alimentaban de ellos. En la oscuridad el viejo sentía la proximidad de la mañana, y mientras remaba escuchaba el tembloroso sonido de los peces voladores al salir del agua y el siseo que hacían sus alas rígidas al surcar el aire en la penumbra. Le gustaban mucho los peces voladores, pues eran sus mejores amigos en el océano. Sintió lástima por los pájaros, sobre todo por los pequeños y delicados charranes que se pasaban el día volando y casi nunca encontraban nada, y pensó, las aves tienen una vida más difícil que la nuestra, excepto las rapaces y las más grandes. ¿Por qué habría pájaros tan finos y delicados como las golondrinas de mar cuando el océano puede ser tan cruel? Es apacible y hermoso, pero también puede ser muy cruel, y encrespa con facilidad, y esas aves que vuelan, hacen picados y cazan, y soltando tristes chillidos son demasiado delicadas para la mar. Siempre, siempre llamaba al océano la mar, que es como la llama la gente que lo ama. A veces quienes lo aman hablan mal de él, pero siempre lo hacen como si fuese una mujer. Algunos pescadores más jóvenes, los que utilizaban boyas para los sedales y tenían botes a motor comprados cuando los hígados de tiburón se pagaban a buen precio, lo llamaban el mar en masculino y hablaban de él como un rival o un lugar o incluso un enemigo, pero el viejo siempre se prefería a él en femenino, y como algo que concedía o rozaba grandes favores, que ni hacía cosas malvadas y violentas, era porque no podía evitarlo. La luna le afecta igual que a las mujeres, pensó. Estaba remando de firme y no le costaba demasiado esfuerzo porque llevaba un ritmo constante y, excepto por las ocasionales remolinos de la corriente, la superficie del océano estaba plana. Dejó que la corriente hiciera él un tercio de trabajo, y cuando empezó a despuntar el día comprobó que estaba más lejos de lo que había pensado estar a esa hora. Llevó una semana pescando en los pozos más profundos sin conseguir nada. Pensó, hoy probaré suerte donde están los pozos de bonitos y albacoras. Tal vez haya algún pez grande entre ellos. Antes de que se hiciera verdaderamente de día, había hecho los cebos y estaba derivando con la corriente. Un cebo se encontraba a 40 brazas, el segundo a 70 y a 75, el tercero y el cuarto flotaban en las aguas azules, a 100 y a 125 brazas de profundidad. Cada cebo, cada cebo pendía boca abajo con la pata del anzuelo dentro de la carnada, bien atada y afirmada, y con la parte saliente del anzuelo, la curva y la punta cubierta de sardinas frescas.
Las sardinas estaban ensartadas por los ojos formando una media guirnalda sobre el acero. No había una sola parte del anzuelo que no oliera bien y no fuese apetitosa para un pez grande. El chico le había dado 2 atunes pequeños o albacoras que colgaban de los sedales más profundos a modo de plomadas y en los otros tenía un enorme jurel azul y un jurel amarillo que ya había utilizado antes. Aunque todavía se hallaban en buen estado y a los que las sardinas frescas pescaban aroma y atractivo, cada cerdal tan grueso como un lápiz estaban enrollado en una vara verde del árbol, para que se sembrase con cualquier tirón o picada en el cebo, iba unido a 2 rollos de 40 brazas que podían atarse a otros rollos de madera que, en caso necesario, podían darle un pez más de 300 brazas de sedal. El hombre observó las 3 varas que asomaban por la borda del esquife y remó lentamente para mantener tensos y a la profundidad correcta todos los sedales. Había ya mucha luz y el sol saldría en cualquier momento. El sol se alzó tenuemente del mar y el viejo vio los otros botes a ras del agua y muchos más cerca de la orilla dispersarse con la corriente. Luego el sol empezó a brillar y el resplandor cabrilleó en el agua hasta que cuando estuvo más alto el mar plano lo reflejó contra sus ojos con tanta intensidad que le hizo daño, por lo que siguió remando sin mirarlo. Tenía la vista fija en el agua y supervisaba los sedales que se hundían directamente en la oscuridad de las aguas. Los mantenía más tensos que nadie, de modo que a las distintas alturas en la oscuridad de la corriente hubiera un cebo esperando exactamente donde él quería para cualquier pez que pudiera nadar por allí. Otros lo dejaban flotando en la corriente y a veces estaban a 60 brazas cuando ellos creían que estaba a 100. Soy muy meticuloso, pensó. Lo que ocurre es que la suerte me ha dado la espalda, pero quién sabe, tal vez hoy, cada día es un nuevo día. Es mejor tenerte suerte, pero prefiero ser meticuloso. Es mejor que la suerte te sorprenda cuando estás preparado. Hacía 2 horas que había salido el sol y ya no le dolían tanto los ojos al mirar hacia el este. Ya solo se divisaban 3 botes que se distinguían muy a ras del agua y mucho más cerca de la orilla. Toda mi vida el sol de la mañana me ha hecho daño en los ojos, pensó, y aún así sigo teniendo buena vista. Por la tarde, bueno, mirarlo directamente sin que me ciegue, y eso que por la tarde es más intenso, pero por la mañana es doloroso. En ese momento vi una fragata con sus largas alas negras volando en círculos en el cielo por delante de él. De pronto se abatió en picado con las alas recogidas hacia atrás y volvió a volar en círculos. ¿Ha atrapado algo?, dijo el viejo en voz alta. No está solo mirando. Remó lenta y decididamente hacia donde el ave volaba en círculos. No se apresuró y se aseguró de que los sedales siguieran tensos, pero se metió un poco más en la corriente para seguir pescando como es debido, aunque un poco más deprisa de lo que habría hecho si no estuviese tratando de seguir al pájaro. La fragata se alzó en el aire y empezó a dar círculos con las alas inmóviles. Luego volvió a zambullirse y el viejo vio a los peces dispersarse en nadar desesperados en la superficie. Dorados, exclamó el viejo, y de los grandes. Largó los remos y sacó un sedal fino de la proa. Tenía un alambre en el extremo y un anzuelo mediano que cebó con una de las sardinas lo echó por la borda y lo firmó a un cáncamo de popa. Luego cebó otra sedal y lo dejó adujado a proa. Volvió a remar y a observar el ave negra de largas alas que volaba ahora casi a ras del agua. Mientras la observa, el ave volvió a lanzar en picado, inclinando las alas al zambullirse y moviéndose después violenta e inútilmente mientras trataba de atrapar a los peces voladores. El viejo reparó el leve bulto que hacía los dorados en el agua al perseguir a los peces fugitivos. Los dorados cortaban velozmente el paso a los peces bajo el agua y los esperaban cuando interrumpían su vuelo. Es un banco grande de dorados, pensó. Se han dispersado y los peces tienen pocas posibilidades. El pájaro no tiene ninguna. Los peces voladores son demasiado grandes para él y se mueven demasiado deprisa.
Observó cómo los peces voladores salían del agua una y otra vez, y también los ineficaces movimientos del ave. Ese banco de peces se me ha escapado, pensó. Van demasiado rápido y están muy lejos, pero puede que queden algunos rezagados y es posible que algún pez más grande le vaya a la zaga.